Cuando uno tiene que diseñar un sistema electrónico, lo que tiene que hacer en principio es tener un acuerdo con la persona que va a ser el usuario del sistema. ¿Qué significa eso, el acuerdo? El acuerdo tiene que ver con que la persona nos plantee cuáles son todos los riesgos que quiere intentar cubrir y cuáles son sus necesidades. En base a eso, nosotros nos hacemos un panorama general de qué es el equipamiento que vamos a tener que instalar, como para tratar de que el análisis de riesgo que le vayamos a hacer a esa persona sea aplicado a sus necesidades. Antes estuvimos hablando bastante sobre el tema de análisis de riesgo. El análisis de riesgo es muy amplio y a veces no aplica para determinada cosa y sí aplica para otra, de acuerdo a las necesidades que tiene el cliente. Porque también hablamos del tema de los precios, donde uno cuando hace un sistema que es muy costoso, después es irrealizable. Entonces, partiendo de un sistema que nosotros vamos a hacer que aplique la norma, vamos a intentar hacer la parte mínima como para que cumpla la norma esa y a su vez después tener un plan de mejoramiento, porque todo sistema siempre es perfectible. Ese plan de mejoramiento se va a ir haciendo a medida que se vaya cada vez haciendo una visita anual al cliente, donde se va a tener en cuenta lo que no se hizo en principio de acuerdo con el cliente que tenía que hacerse para ajustarse a la norma, más lo que se tiene que hacer nuevo de acuerdo a cómo fue funcionando su lugar, que puede haber cambiado. Entonces, en base a eso es que vamos a tener el tema de la renovación. Todo eso nosotros lo vamos a tener plasmado en los anexos que ustedes recibieron en la carpetita cuando entraron, que esos anexos son una herramienta muy importante porque es lo que no nos deja que nada se pase por alto. Si ustedes consultan un poquitito el tema de los anexos, van a ver que renglón por renglón hace de que exista un compromiso con el cliente y un compromiso de parte nuestra, qué es lo que uno cubre y no cubre que esté dentro de la normativa. Bueno, eso es en cuanto al diseño del sistema. Las funciones y la operación del sistema tiene que ver también un poco, lo hablamos brevemente antes. Los sistemas de seguridad electrónica hoy en día son muy amplios y muy generosos. Es decir, las centrales de ahora no son como las que teníamos al principio, se pueden programar un montón de cosas y es más, yo digo que en general no se aprovecha al 100% todo lo que me brinda una central electrónica de alarma. Entonces, en principio tenemos que tener bien claro el objetivo, si la necesidad del cliente va a ser para un equipo que va a funcionar en forma permanente, en forma semipermanente o solamente cuando, por ejemplo, no está. Si yo tengo que proteger un comercio, el comercio cuando se abre se desconecta la alarma y se vuelve a conectar la alarma una vez que se cierra el comercio. Entonces, eso sería una alarma que se usa en forma semipermanente. Por supuesto que va a producir los eventos que correspondan en caso de que haya un tema de intrusión y todo eso. El sistema, en realidad, va a ser que detecta la intrusión no permitida, ¿no es cierto? Complementario a eso, puede ser también de que el sistema nos permita a nosotros, de acuerdo a la programación que le hacemos, detectar intrusiones permitidas que me generen eventos cuando están fuera de horario. Eso es muy útil para cuando se hace un proyecto para comercio donde el que abre es un encargado y el encargado tiene un horario y dentro de ese horario le damos un backup de tiempo para llegar y un backup de tiempo para cerrar el negocio. Si ese backup de tiempo se ve vulnerado, va a generar un evento, que ese evento no es un evento de alarma, sino que es un evento de control que le sirve al dueño para saber que tuvo una intrusión de una persona que está habilitada para abrir o para cerrar, pero fuera del horario que corresponde. Cuando se genera un evento y se activa una zona, cualquier zona, esa zona va a responder de acuerdo a cómo fue definida. Entonces, eso me va a permitir a mí tener distintos tipos de reportes sobre una misma central. Eso me permite también
tener bien determinado la zona, qué es lo que hizo, y el sensor que provocó eso, cuál es. Es muy útil tener bien claro cuál es el sensor que se disparó. Es más, la norma dice que no se puede poner más de 10 sensores en un solo lazo si es que no se puede identificar cuál es cada uno, que tenga en memoria propia el sensor, y si no, habla de 5 sensores máximos. Y la norma también habla de que no se deben mezclar distintas familias de sensores. Tenemos sensores, ejemplo, infrarrojos pasivos, que jamás deben mezclarse con magnéticos, porque tiene que ver con que la central también me va a mandar un reporte de restauración de zona. La restauración de zona es muy útil también para el reporte de monitoreo, porque nos da la sensación de que si hubo un movimiento, si sigue habiendo el mismo movimiento en la misma zona, o si hay una imagen de intrusión dentro de vulnerar zonas reiteradas que me dan una sensación de desplazamiento de la persona que entró. Entonces, el operador, cuando tiene eso, tiene bien claro que no puede ser una falsa alarma, sino que es una intrusión real. En cuanto al tema de las rutas de entrada y de salida, cuando hablamos antes de que lo ideal es proteger por anillos, las centrales actualmente nos permiten cubrir distintas áreas. Entonces, yo puedo asignar un área exterior que se comporte como si fueran 2 sistemas de alarma, con una partición exterior. Después tengo un área de perímetro y un área interior. Incluso dentro del área interior, las centrales me permiten el tema de activar parte de los sensores y parte no de los sensores interiores. Entonces, no en el caso de los comercios, pero cuando hablamos de una vivienda y lo que estamos protegiendo es la vida de la persona, es decir, lo que tenemos que evitar es que el delincuente tenga contacto con el cliente. El cliente se va a dormir, activa todo y deja solamente, ejemplo, los sensores de la parte de arriba, que es el sector dormitorios de la casa. Para que un intruso llegue hasta el lado de la cama, tiene que sortear el área exterior, tiene que vulnerar el circuito de perímetro y tiene que vulnerar los sensores interiores de planta baja. A todo esto el sistema está sonando, a todo esto ya se produjo todo el operativo de monitoreo, y si sigue el ladrón intentando ponerse al lado de la persona sabe que va a tener una acuda relativamente en corto plazo. No va a existir el hecho que lo tome. El tema de las señales. El tema de las señales es así. Nosotros tenemos que el equipo de alarma tiene sirenas que se escuchan en forma local. Ahora, ¿cómo llega la señal a la central de monitoreo? A la central de monitoreo puede llegar de distintos tipos de forma. Puede llegar en forma telefónica, puede llegar a través de GPRS, puede llegar a través de radio, puede llegar a través de IP. Si nosotros podemos conectar la central con 2 o 3, cuantos más medios de comunicación yo ponga, va a ser muchísimo mejor, por el hecho de que si me llegan a vulnerar uno de los medios, ejemplo, en una época cortaban la línea telefónica. Cuando se corta la línea telefónica, en el caso de los lugares donde la línea telefónica es exterior, instantáneamente falta el enlace entre la central y monitoreo. Entonces, ese evento no llega a monitoreo. En cambio, teniendo una forma redundante de comunicación, nosotros estamos prácticamente asegurando que el evento va a llegar. Y va a llegar por 2 vías distintas, ¿cierto? Nosotros tenemos distintas zonas, habíamos dicho. Tenemos zonas supervisadas, tenemos zonas de protección las 24 horas. Las zonas supervisadas, hoy día las centrales electrónicas nos permiten tener resistencias terminales de línea. Incluso nos permiten duplicar zonas en caso de necesidad. Entonces, la forma adecuada de poder conectar un sensor es con la resistencia terminal de línea. Si por X motivo me quieren vulnerar el cable que me está enlazando desde el sensor a la central
y yo tengo la resistencia de fin de línea bien instalada en el sensor como corresponde, cualquier variación que tengan de tratar de poner en corto el lazo que está vinculando el sensor con la central, va a hacer que se provoque un disparo. En ese caso va a ser un disparo de falla, donde además me está diciendo que el lazo está siendo saboteado, ¿no es cierto? Las zonas de 24 horas son zonas que se usan como para el tema del antidesarme, que tienen una protección permanente las 24 horas del día. Entonces, si se llega a provocar cualquier tipo de accionamiento del sensor que está a las 24 horas en el momento en que la central, por ejemplo, está desactivada, me quieren desmontar un infrarrojo para ponerle algo delante para que lo detecte o para desconectarlo, me quieren desmontar una sirena, el sistema se va a disparar y cada vez que se genera un evento de disparo va a estar reportando a la central de monitoreo. La instalación eléctrica relacionada con el sistema de alarma es así. Antes hablábamos de las distintas normas que son las que se aplican para los sistemas electrónicos de alarma. La norma no tiene que ir en contra de otra norma anterior o que tenga que ver con una reglamentación anterior con respecto a las cosas que se utilizan al servicio del sistema de alarma. Con eso quiero decir de que la instalación eléctrica también está normada. Plan de mejoramiento. A partir de ahora cambia el asunto. Antes uno ponía una alarma y quizás lo iba a visitar dentro de 2 años, 3 años. Al cliente, en el momento en que se fundía la batería, como decía mi compañero hoy temprano, recién ahí generaba un evento y iba y se cambiaba la batería. Ahora no. Ahora el cliente uno va a estar obligado a visitarlo una vez por año para poder certificar IRA una vez por año. Lo que yo quiero decir de que no es lo mismo que un sistema salió andando una vez y no se vuelve a hacer un refresh hasta que le cambiamos la batería dentro de un tiempo X, a que cuando se diseña un sistema ahora vamos a tener como un plan de mejoramiento para perfeccionar el sistema y a su vez para agregar las cosas nuevas que hayan surgido desde que hicimos la instalación hasta la nueva visita. Entonces, ese plan de mejoramiento que está plasmado en uno de los anexos, se vuelve a replantear la hoja de qué es lo que se va a mejorar y qué es lo que queda pendiente para la próxima vuelta, y a su vez el cliente está al tanto de qué es lo que tiene y cuál es el alcance de responsabilidad que tenemos nosotros por la instalación que hicimos. Con respecto al tema pulsadores, la normativa dice que el pulsador se puede conectar a una zona determinada, el pulsador cableado, pero tiene que tener autorretención. ¿Eso qué significa? De que el pulsador sea identificable cuál fue el pulsador que se accionó. Igualmente ahora se está tendiendo a que no se coloquen tantos pulsadores, y si se ponen pulsadores, lo ideal sería que sea cada cual en un lazo distinto. Entonces ahí te queda 2 veces, te queda el pulsador retenido y además sabes que fue la zona del pulsador tal. Con respecto al tema de los pulsadores inalámbricos, también la tecnología que tenemos de las centrales modernas nos permiten algunos pulsadores que correspondan a un usuario determinado y sea individual, el pulsador se sepa en la central exactamente cuál fue el pulsador que fue operado. El viejo sistema hacía de que uno tuviera N cantidad de pulsadores y todos iban a mandar la señal. Entonces en ese caso es muy difícil poder determinar cuál fue el pulsador que se accionó. Que no esté al alcance de los chicos, ¿no? Lo dice la norma. Lo dice la norma, sí, sí. Que no esté al alcance de los chicos. Porque una criatura no sabe en qué momento va a pulsar el pulsador, sí o no. Y por otro lado, es como el asunto de los celulares, ¿no? El pulsador se toca con la mano y uno con la mano tocó un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces el chico agarra el pulsador, se lo pone en la boca y se agarra cualquier microbio y el pulsador no se puede lavar, la verdad es esa. Es decir, le puede pasar un algodoncito con alcohol, como dice la norma, pero eso lo vas a hacer una vez cada tanto y el pulsador da vuelta de un lado para el otro.
Entonces, las criaturas no tienen que tener acceso al sistema. Una cosa que quiero mencionar respecto a los pulsadores, porque Modesto hablaba de que hay que distinguir cuál fue el pulsador, perdón, Mario hablaba de que hay que distinguir cuál fue el pulsador que se disparó. Para distinguir cuál fue el disparador que se disparó hay que hacer los receptores inalámbricos que van conectados directamente al bus de datos de la central y no los que van conectados a una zona, tanto para pánico o para cualquier otra señal. Salvo que sea uno solo. Salvo que sea uno solo, claro. Exactamente. Entonces sí o sí hay que elegir los que son para la marca o compatibles con la marca para poder identificar cuál fue el elemento que disparó la señal. Ahora, ¿la norma dice que tienen que tener autorretención o no dice nada? El pulsador manual sí, tiene que ser identificable. ¿Solamente manual? El fijo me refiero. El fijo manual. Eso es la norma cuando habla del pulsador cableado, habla del fijo manual. Hay distintos tipos de pulsadores. Pero colocarle uno que no tenga autorretención está fuera de norma. Exactamente. Está fuera de norma. Cuando tenemos que aplicar la norma también se habla en el anexo que uno tiene que darle el explicativo no a una persona, le tiene que dar el explicativo usuario por usuario a todos los usuarios o a todos juntos si están todos juntos, pero que cada uno haya entendido el funcionamiento del sistema. Eso es fundamental porque toda la gente que está operando ya con monitoreo tiene bien claro de que el 50% de las falsas alarmas son todas fallas de operación. Y hay operaciones que son muy groseras, hay operaciones que, bueno, que falló porque falló, pero en realidad cuando nosotros decimos que tenemos que intentar hacer el sistema con mejor calidad y tener menor cantidad de eventos, justamente tenemos que apuntar a eso, ¿no? Al tema de las fallas de operación que es responsabilidad del cliente, y tenemos que apuntar a mejorar lo nuestro con respecto al tema de la parte técnica por la falla de eventos que se pueda producir por parte técnica. Haciéndole el seguimiento que corresponde, vamos a lograr optimizar el sistema, hacerlo de mejor calidad y cumplir con la normativa, que es lo que nos dice la norma, ¿no es cierto? Sugerencias escritas. Las sugerencias escritas son lo que yo después llamo de que las que no se firman de plena conformidad para hacerla en la instalación nueva van a pasar a ser parte del plan de mejoramiento a futuro. Y a su vez, después agregamos lo que haga falta a futuro, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos que hacer, justamente pensando en el futuro, ¿no?, un diseño de un sistema, nosotros tenemos que elegir un panel que nos permita más zonas de la cantidad de sensores que vamos a colocar por cada una de las zonas. Es decir, tener siempre un poco de zonas vacantes para a futuro poder agrandar el sistema, ¿no es cierto? Hoy en día no hay mucha diferencia entre los paneles que tienen pocas zonas y los paneles que tienen muchas zonas, y además casi todos tienen plaquetas de extensión de zonas, que eso nos permite que ya no sea tan cerrado el equipo como teníamos al principio de las alarmas, que poníamos centrales que tenían dos zonas, 4 zonas, había de 2 también. Entonces, la norma dice que tenemos que tener una zona en la puerta de entrada y a su vez, si es posible, la norma no lo obliga, pero sí usar paneles que tengan teclados remotos, donde entonces la central se puede esconder en un lugar que esté más protegida y a su vez esté protegida por unos cuantos pasos de sensores, si es posible, o por lo menos 2 sensores que protejan el lugar donde está la central, y operar la central desde un teclado. Entonces, en la zona de entrada tiene que ser un magnético de la puerta de entrada o una cortina que se use en la entrada, de forma tal que esa va a ser la zona que nos va a dar el tiempo como para poder llegar hasta el teclado y colocar la clave que corresponda para desactivar el sistema. O si llegas acompañado, llegar al teclado y poner el código Durex y desactivar el sistema y estar avisando a monitoreo que estás entrando como un intruso, ¿no es cierto? Después, se ponen tanto sensores como zonas
vamos a tener de la central. Si nosotros idealmente tenemos vinculado un sensor por zona, en el reporte que haga monitoreo vamos a saber que es ese sensor puntualmente, y estando bien hecha la descripción, que ese sensor es el que se disparó. Incluso las centrales modernas permiten colocar hasta 2 sensores por zona, pudiendo identificar uno y otro por el tema de usando la resistencia de duplicación de zona. Y tenemos también zonas donde vamos a vincular los tamper, y la norma dice que no puedo vincular más de 5 tamper por circuito. Entonces, si yo tengo tamper de sirena, porque tengo sirena exterior, más tamper de otra sirena que tengo exterior, más el tamper de apertura del GPRS, o el tamper que yo le pongo a la central para protegerla, todos esos tampers, si suman más de 5, ya tengo que disponer de 2 zonas de 24 horas para cubrir eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque como nos ocupa zona, el panel tiene que tener la cantidad suficiente de zonas habilitadas como para eso. La forma de activar los paneles actualmente de las centrales nos permiten 3 armados distintos. Es decir, nos permiten armado en casa, armado noche en algunos casos, que era lo que yo hablaba antes, que solamente va a quedar anulado el sensor del hall de dormitorios arriba en el primer piso y todo el resto de la casa queda armada, o armado total en el momento en que me voy. Entonces, esa diversidad de cosas hace que el sistema sea mucho más usable. Esa es la realidad. Nosotros nos encontramos con clientes que de repente te llaman en diciembre cuando se van de vacaciones porque dicen no me anda la alarma. ¿Y cuándo hace que no usas la alarma? Y hace 6 meses que no la uso la alarma desde que me fui en las vacaciones de invierno. Hay que apuntar a que el cliente la use en forma permanente la alarma. Un sistema que funciona permanentemente hace que nosotros tengamos un seguimiento muchísimo mayor al seguimiento de un sensor, de un sistema que no se activa. Es decir, es un sistema que no se activa para cuando lo quieren activar, después que pasó un montón de tiempo, capaz que tiene acumulada una cierta cantidad de fallas, que esa cantidad de fallas después hay que buscarla una por una, ¿no es cierto? De la otra manera, uno tiene el refresh con el cliente, qué es lo que hiciste vos la última vez, y ahí le saca la ficha de qué es lo que pasó y puede ubicar cuál es el sensor que está fallando, cuál es el problema que está fallando en ese periodo corto de tiempo, porque hasta ayer funcionaba todo ok. Bueno. Después, acá el anexo da un indicativo de cómo tienen que estar los LED para el tema de la alarma. Ahí hay que hacer esta hoja de anexo de acuerdo al panel que uno instala, ¿no es cierto? Por supuesto, porque ahí dice LED verde, LED rojo, y hay otros sistemas que no funcionan de esa manera, sino que tienen una parte sí, una parte no, o prende una lucecita que dice armado en casa, armado total. Entonces, en realidad nosotros, todo este anexo se puede reformar de acuerdo a la necesidad de adaptarlo a la central que se le está vendiendo al cliente, ¿no es cierto? La empresa de monitoreo tiene que saber cuáles son los usuarios autorizados y de cualquier cambio al respecto si es aplicable. Es decir, si yo tengo un encargado que lo desvinculé de la empresa y provisoriamente está funcionando con el subencargado y funciona bien porque el subencargado también tiene código, yo no puedo dejar el código abierto del encargado que se desvinculó de la empresa. Si no está más en la empresa, ese código hay que darlo de baja e incorporar el código nuevo del nuevo encargado, con toda la directiva que así corresponda con respecto a la data entry, ¿no es cierto? Y se aceptan todas las sugerencias, es decir, todo lo que sea para mejorar todos los anexos los pide la norma, pero estos anexos los redactamos nosotros en base a lo que pide la norma. Entonces, estos anexos se pueden ampliar, se pueden... si hay sugerencias para incorporar, se incorporan, todo suma. Una cosa que me olvidé de comentar, que
antes se podía programar la alarma de esa manera y ahora la norma no lo permite. En las zonas, antes, se podían programar forzadas. ¿Qué significaba eso? Que si yo tengo una zona abierta y está programada como forzada, yo quiero activar la alarma y la alarma activa. Y esa zona no se incorpora hasta tanto no se normalice. Y después que se normalice, sí se incorpora. Aparentemente parecería ser que no corresponde eso. Pero el tema de la zona forzada, la norma lo prohíbe puntualmente. En el momento en que se activa el sistema, todos los circuitos tienen que estar cerrados. A menos que uno haya decidido cancelarlo por programación. Entonces, en ese caso, no hay ningún problema, uno lo cancela, pero va a figurar en el reporte de monitoreo que se bypassó la zona que corresponde. Y además lo hace a conciencia el usuario. Mientras que si yo pongo la zona forzada y después por X motivo no cerró un magnético, resulta que me encuentro con que yo estoy convencido que esa ventana está protegida y no se protege, ¿no? Esto es muy claro. Resulta de que uno diseña el sistema cuando está el edificio de una manera y vienen y dicen, bueno, vamos a poner un entretecho acá, y resulta que te pusieron el sensor arriba del entretecho. Y sí, el sensor funciona, todo funciona, pero el sensor no detecta porque tiene un techo que no le permite detectar. Eso vale también para los muebles, vale también para un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando se provoca cualquier tipo de cambio, es responsabilidad del cliente. Y para eso lo va a firmar que en realidad él tiene que avisar cualquier cambio que haya y hacer la reforma que así corresponda, ¿no? Eso vale también para todas las reformas que se puede hacer edilicia, ¿no es cierto? Hay una cosa que no la comenté y es muy interesante tenerlo en cuenta, que es el camino crítico. El camino crítico que dice la norma es cuando uno está contratando obras grandes que llevan mucho tiempo de ejecución. No tiempo de ejecución por la instalación del sistema de seguridad electrónico, porque en realidad el sistema de seguridad electrónico, si está todo ok, se instala relativamente en corto tiempo. Si no son esas obras que a uno lo llaman, en principio, cuando está con el obrador y hay que hacer las canalizaciones donde van a pasar los cables y qué es lo que voy a poner, y mientras tanto, como recibí la grifería, quiero tenerla protegida, entonces quiero aprovechar el sistema de alarma que voy a poner todo pipí cucú al final de todo, provisoriamente, para tener un cuarto protegido donde voy a guardar las cosas de la obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese camino crítico de ejecución, esos tiempos hay que tenerlos muy bien aceitados con el cliente, y a su vez también para defender el presupuesto, porque uno hace un presupuesto de una obra final determinada y el cliente muy bien te puede decir, pero ¿para qué vas a comprar todos los elementos ahora si la obra se termina dentro de 8 meses, ¿no? Entonces vamos a comprar los elementos después. Bueno, con respecto a ese tema, se tiene que acordar todo con el cliente, y el cliente tiene que tener bien claro cuáles son las responsabilidades. Y también tiene que tener bien claro cuándo le va a dar el código al capataz para que entre a buscar la grifería que tiene protegida con la alarma conectada en forma provisoria. Que eso no quiere decir que la alarma esté mal conectada, ¿no? La alarma se conecta, como dice la norma, pero se conecta parcialmente con un diseño adecuado a lo que quiero proteger, transitoriamente eso. Entonces, el camino crítico es el cual yo voy a tener el desarrollo desde que se hace la planificación de la obra, la contratación de la obra, a cuando se entrega ya atrás de todo, después que pasa el monitor. Es decir, el proyecto es de principio a fin. Cómo lo ejecuto el proyecto y cómo voy dándole validez a los tiempos es lo que dice el diagrama de PERT, que son tiempos mínimos y máximos de ejecución. Porque también es cierto que si a mí me demora el decorador porque no le vino el mueble y yo no puedo terminar la obra, yo tengo un lucro cesante muy importante. Entonces, en ese caso, yo lo tengo que aclarar. Es decir, estoy perdiendo plata por no poderle hacer la final del asunto de la programación del equipamiento
hay que tener bien claro que el que domina el código instalador domina el sistema completo. Entonces, el código instalador no es habilitable al genérico de la empresa, de todos los técnicos que yo tengo. No, no es así. Yo le tengo que habilitar el técnico a la persona que va a tener tanta confianza como para que yo le habilite la clave de instalador, ¿no? El instalador es el que puede hacer y deshacer dentro del sistema todo lo que quiere. El código instalador me refiero, ¿no? Entonces, eso también no se puede manejar muy al descuido, ¿no es cierto? Y también es muy práctico el hecho de que el código de instalador uno lo tenga relacionado con cada cliente y no que sea un genérico de todas las alarmas. Hay un cambio en el contrato, hay un cambio en uno de los elementos. Para eso se entra en programación. Y si fue porque se rompió el sensor y yo tengo que volver a reprogramar el sensor ese o el circuito ese, de paso pruebo todo lo demás y de paso le actualizo la norma. Claro. Porque eso no lo hablamos. Nosotros hablamos de que hay una actualización de norma que es anual. Por supuesto que si tengo un problema el mes que viene, yo voy a aprovechar la certificación que ya tengo. Pero si yo ya estoy pasado de 6, 7, 8 meses con respecto a la última actualización, a mí cuando voy a hacer un service y voy a entrar en programación, me conviene actualizar la norma y volver a darle tiempo de cero a partir de esa fecha.